Gracias por la invitación a este evento que espero se multiplique y se replique necesariamente en otros lugares del país y de América Latina y del mundo, sobre todo para compartir o para estar de acuerdo completamente con una afirmación de Vladimir Acosta que nos dice que en 10 minutos es prácticamente, yo voy a agregar una palabra, es un insulto hablar del legado de Chávez en 10 minutos, un insulto a su memoria, a su trascendencia histórica, a su proyección. También podría ser considerado un insulto a la no consideración del momento político como previo a la discusión de lo que llamamos aquí el legado de Chávez. Recordemos que estamos a un mes de una batalla decisiva para ratificar, para hundir, para derrotar definitivamente la amenaza de la derecha internacional y nacional en el país. Entonces nuestras palabras tienen que estar en concordancia con ese reto. Es un reto para luchar, como dijo Chávez, para luchar, sobre todo para entender que es un momento de absoluta e inquebrantable unidad, de lucha, de batalla y de victoria. O sea, deberíamos estar aquí es para eso, no para reflexionar melancólicamente o nostálgicamente, sino para proyectar con nuestras palabras un grano de contribución a la acción política para esa derrota de la derecha que nos amenaza con provocaciones e irrespetos que no tienen magnitud, como fue la declaración de Enrique Capriles Radosky contra todo el pueblo bolivariano, contra la memoria de Chávez, contra la familia de Chávez, que somos todos de alguna medida, pero sobremanera contra la familia más cercana y el tejido emocional que conmueve a la familia de Chávez. Creo que le tenemos que dar de alguna manera gracias a Capriles Radosky para recordarnos que en este momento debemos derrotarlos contundentemente, que nos amenazan, que nos provocan y que debemos derrotarlos. Por eso, repito, Chávez, uno de los legados fue cuando nos dijo en diciembre, unidad, unidad, unidad. Reclamó patriotismo, patriotismo, patriotismo. Ni siquiera habló de corrientes, ni siquiera habló de siglas, ni siquiera habló de tendencias, habló de patriotas, 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 y recordó su inicio de tanquista, y su actividad política de tanquista, romper, abrir brechas, demoler, quitar obstáculos, superar a la derecha, derrotar al imperialismo. Eso fue lo que nos dejó el comandante Chávez desde aquel 4 de febrero de 1992, que me permito, con todo el respeto del mundo para ustedes, repetir sus palabras, hilar desde allí, porque desde allí hasta hoy hay una continuidad, hay una forja, yo no la llamaría evolución, sino forjar, acerar, fortalecer un proyecto histórico. Chávez dijo ese día, y de verdad este es uno de los legados, creo, que suena poco académico decirlo, pero hay que tener bolas para en 1992 decir esto. Hay que estar en 1992 para decir públicamente esto, para meterse en los cuarteles, para conspirar, para formar, para organizar una rebelión militar en 1992. Luego del llamado derrumbe del muro de Berlín,
luego de la entronización de la tesis del fin de la historia, luego de la entronización del discurso tecnocrático neoliberal en todas las esferas sociales, de manera apabullante en los medios de difusión de masas, decir lo que voy a leer a continuación, hay que tener no solamente audacia, valentía, sino bolas. Dijo Chávez: primero que nada, quiero dar los buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas de Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá. Pero ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones. Y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra. Oigan al comandante Chávez, quien les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Valentía, desprendimiento, responsabilidad. ¿Qué político de la Cuarta República en 1992 encarnaba esto? No había ni un político, ni siquiera en América Latina, que encarnara estos valores y la proyección de estos valores. En segundo lugar, revisando con amigos el legado o la proyección, a mi juicio, lo importante de la figura, de la obra de Chávez, es su proyección histórica en este momento. No es ni siquiera el legado como memoria cosificada, donde revolotearán también algunos buitres para apropiarse y para tratar de decir que son los únicos legítimos y verdaderos intérpretes del legado de Chávez. Cuando el legado de Chávez debe estar, desde mi punto de vista, regado como está, en la voz del pueblo, sobre todo. En la voz del pueblo aún reunido en Fuerte Tiuna. En la voz del pueblo que lo acompañará mañana al Museo Militar. En la voz del pueblo que, sin estar en Caracas, sigue esperando aún la voz de Chávez. La voz de Chávez. Creo que no será falso decir que extrañaremos la voz de Chávez, la voz de mando de Chávez. Esa voz que abría brecha, que hay que reconocer que abría brecha, que sorprendía, que decía cosas que para algunos eran imposibles. Lo tacharon algunos de loco, Quijote, otros lo tacharon de villano y lo siguen tachando de villano. Y otros les molesta mucho que el pueblo lo reconozca como su héroe, que el pueblo tenga héroes, que tenga guías, que tenga un espíritu vivo, libre, presente, concreto, que lo oriente. Eso le molesta sobremanera a una derecha que llamó, a través de su candidato derrotado, a que lo olvidemos, a que lo dejemos atrás, a que no pensemos en el pasado, a que lo dejemos ir como si fuese
algo sencillo no entender que la Venezuela de hoy fue construida, a pesar de ellos, por la voluntad, la acción y la palabra de Chávez. Eso les molesta sobremanera. Dentro del legado, yo tengo aquí una suerte de recorrido histórico y voy a detenerme en pocos puntos porque esta reflexión debe continuar y debe profundizarse. El primer punto que quiero destacar es el Chávez militar, nacionalista, popular, organizando una rebelión. Ese Chávez creo que debe ser ejemplo para los militares nacionalistas, populares, revolucionarios, progresistas del mundo. Un hombre que fue capaz de labrar la revolución en el lugar donde menos imaginábamos nosotros, y debemos reconocerlo todos los que se consideran o se consideraron o nos queremos considerar, y aquí hay un legado autocrítico, o que asumen papeles de juicio desde la izquierda bien pensante, como oráculos revolucionarios. Ninguno de ellos, ninguno de nosotros, nadie pensó e imaginó que Chávez estaba construyendo una rebelión militar popular contra la Cuarta República, contra el legado de Punto Fijo, y todos fuimos de alguna manera sorprendidos. Y eso hay que reconocerlo. Chávez lo hizo desde el lugar más difícil. No lo hizo desde un cafetín universitario. No lo hizo desde un partido de izquierda. No lo hizo desde la guerrilla derrotada. Lo hizo desde los cuarteles militares. Lo hizo desde la academia militar. Y pagó un costo que ningún líder de la derecha venezolana ha querido pagar. Pagó con prisión su valentía, su osadía, porque Chávez osó en ese momento a desafiar el discurso de los amos, y osó hasta el final de su vida en ese empeño. Recordemos siempre las reflexiones finales de Chávez con relación a la geopolítica internacional, para hablar de un segundo legado. Un legado dentro del aparato militar, pero también Chávez fue, si se quiere, uno de los políticos venezolanos que tuvo la capacidad de transformar, no solo de pensar, sino de transformar la geopolítica mundial. Eso se dice sencillo, pero hacerlo, como lo hizo él, romper el consenso de Washington, romper con el ALCA, construir UNASUR, construir la CELAC, incluso desafiar, como lo hizo, no solamente el bloqueo a Cuba, sino plantearle a los militares latinoamericanos que se tenían que quitarse de encima la formación de la Escuela de las Américas para impedir que siguieran reprimiendo al pueblo. Hacer eso en términos de geopolítica mundial no es nada sencillo. Se dice sencillo, pero hacerlo es muy complicado. Requiere un valor que creo que muy pocos tienen y tendrán. Y finalmente, para no agotar este tema, quisiera decirles que Chávez transitó, desde mi punto de vista, por la siguiente forja. La agenda alternativa bolivariana dejó claramente establecido, y recuerdo claramente las burlas de la tecnocracia de derecha en ese momento, cuando se planteó públicamente la agenda alternativa bolivariana, cuando se habló de luchar contra la desnacionalización del recurso petrolero y los principales recursos del país, cuando se habló de colocar a la deuda social en primer lugar ante todo el discurso sobre los ajustes macroeconómicos, cuando habló de acabar con la partidocracia que había envilecido la política venezolana, y los políticos tradicionales y la tecnocracia enquistada en la COPRE, por ejemplo, en ese momento, los nostálgicos de los paquetazos neoliberales, las viudas de Miguel Rodríguez, de Carlos Andrés Pérez, se burlaban
de que ese programa fuese un programa que encarnara la voz y la demanda y el deseo de lucha de los sectores populares. Y también se burlaron, fíjense, cuando derrotaron momentáneamente a Chávez aquel 11 de abril asiago, que nos debe dejar enseñanzas de proyección histórica para todos los que estamos aquí, para impedir que se repita semejante traición, semejante desconcierto, semejante desequilibrio de la unidad revolucionaria que permitió temporalmente, y que si no fuera porque el pueblo se echó a la calle y murieron y fueron heridos y otros escondidos y perseguidos, si no se hubiese echado a la calle el pueblo ese día, las decisiones hubiesen sido otras. Y creo que hay que ratificar el 14 de abril que sí es necesario volverse a echar a la calle para que la revolución bolivariana se mantenga, se profundice y continúe. El pueblo bolivariano lo va a hacer, echarse a la calle. Bueno, finalmente, y me disculpan si me robo unos segundos, creo que el legado de pasar de la lucha antineoliberal a la clara lucha antiimperialista y la derrota del ALCA, que fue un momento fundamental de la geopolítica de la integración sudamericana, la derrota del ALCA fue, para mí, desde mi punto de vista, la derrota del ALCA generó, en plena ofensiva neoconservadora, con Bush a la cabeza. Recordemos que aquí vino una embajadora a darle un ultimátum a Chávez en el Palacio de Miraflores, Donna Griner, y Chávez la mandó para el carajo. La mandó para el carajo. Pero no solo ocurrió eso, sino que enviaron a uno peor que ella. A un personaje con una hoja de servicios nefasta, participante activo del golpe militar contra Salvador Allende, Charles Shapiro, para continuar con el plan de darle un zarpazo a la revolución bolivariana. Y lo lograron por un día. Y lo lograron, no debemos olvidarlo que lo lograron. Y debemos impedir que ni siquiera un día ocurra lo que ocurrió aquel día. Entonces, de la lucha antineoliberal a la lucha antiimperialista y a la lucha por el socialismo bolivariano. Creo que aquí justamente Chávez fue el que echó las bases, pero no pudo construir el edificio. Chávez dejó las bases. De nosotros depende que esas bases levanten el edificio o se las coma el monte. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que evaluar y no esperar que un líder, que solo un líder, solo una personalidad pueda construir ese gran edificio que Chávez dejó en sus bases fundamentales. Por eso creo, finalmente, para cerrar, que hay que cerrar filas absolutamente con la dirección político-militar de la revolución. Con la dirección político-militar de la revolución. No sigamos pensando nosotros, no sigamos pensando nosotros que puede haber un sustituto de Chávez. Chávez no tiene sustituto. Tenemos que reconocer eso. Chávez no tendrá un sustituto a corto plazo. Lo que nos dejó es una exigencia de acompañar a un hombre que tiene una capacidad que por suerte la derecha subestima. Por suerte, digo yo, subestiman a Nicolás Maduro. Subestiman a Nicolás Maduro. Pero creo que lo importante hoy es la unidad férrea alrededor de la dirección política militar
y luego del 14, cuando el pueblo celebre, se eche a la calle y reconozca el regalo que le dio a la memoria de Chávez, de triunfar contundentemente contra la derecha, de colocar a la derecha en su lugar de minoría, de desmoralizarlos para que no se atrevan a cometer ninguna locura de aquí al 2019, y del 2019 en adelante. Luego de ese momento se abrirán las discusiones fundamentales sobre el destino, dirección, contenido y alcance de la revolución bolivariana. Por ahora, derrotemos absolutamente a la derecha. Gracias.